Alberto Vázquez, bienvenido a Málaga, bienvenido a Fancine. Presenta dentro de esta 32 edición del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga Unicorn Wars, que se pasó anoche con lleno absoluto de sala, se pasa también esta noche. Para nosotros es una flipada, Alberto, que primero tenerte aquí y segundo haber hecho los primeros solos del festival con una película de animación que además se basa en ositos de peluche contra unicornios. Alberto, cuéntanos un poquito más, ¿qué es eso? ¿Qué es Unicorn Wars? ¿Qué vamos a poder ver en ella? Bueno, pues Unicorn Wars es una película de animación que entronca un poco con el género bélico y que habla pues de una guerra externa entre osos y unicornios, pero también la verdadera historia es una guerra interna entre dos protagonistas, los dos ositos principales, que son hermanos mellizos, Gordy y Azulín, un poco por el amor de su familia. Entonces en esta peli se mezcla un poco, por así decirlo, mi universo como dibujante o como autor o director, con el género bélico y también con una película un poco mística, religiosa y épica, ¿no? Unicorn Wars, ¿nos puede hablar, por favor, un poquito del proceso creativo? Porque ayer en las charlas nos contaste que había fotogramas que incluso fueron, frame a frame, se fueron pintando a mano. ¿Cómo ha sido crear Unicorn Wars, esta historia bélica? Que, por cierto, nos gustó mucho la definición de es un hijo bastardo del género bélico, ¿no? Sí. Bueno, pues como película de animación, las producciones suelen ser muy largas, ¿no? No hay película de animación que no lleve 2 años de producción, prácticamente. Para nosotros fue un proceso todo de 5 o 6 años, ¿no? Empezamos con la escritura del guión, a toda la fase de diseño de personajes, de storyboard, de animática, de layout. Son fases muy engorrosas y después tienes la producción, que fue 1 año y medio, y luego la postproducción, que fueron otros 6 o 7 meses, ¿no? Y todo, voces. En animación, pues claro, tienes que generar tú todo, ¿no? Y nosotros nos parecemos más a la hora de rodar, de hacer a un estudio de videojuegos que a una producción de ficción o documental al uso, ¿no? Porque somos muchos estudios trabajando con ordenadores, con programas con tecnología, ¿no? Esta película además es bastante experimental en ese sentido porque se hizo toda en un software que se llama Blender, que es como el software del presente, ya no te digo del futuro, sino que es del presente, se está empezando a utilizar y nosotros hemos sido la película conejillo de Indias, que hemos hecho todo en Blender, hemos tenido relación con los desarrolladores del programa, es un programa open source, gratuito, y que puedes combinar 3D y 2D. Bueno, es un programa que por estas características que tiene, pues va a ser muy popular, ¿no? Y hemos hecho una mezcla de animación 2D tradicional, muy clásica, con una animación 3D, imitando animación 2D, un software dentro de Blender que se llama Grease Pencil, y bueno, los unicornios están siluetados de una manera muy gráfica, aunque es 3D no se nota mucho. La animación está rota a 3s o a 2s y luego además frame a frame vamos pintando las luces, dándole pinceladas y esto para que parezca un trabajo como más manual y no salte con el mundo de los ositos. Unicorn Wars bebe de un proyecto anterior que es Sangre de Unicornio, que también tuvimos aquí en Fancine, que estuvo premiado en Fancine porque ganó el Méliès de Plata aquí en el festival. ¿Por qué decide alargar esta historia? ¿Qué elementos aportan más distintivos a Sangre de Unicornio? Pues sí, esta película proviene de un cortometraje que dirigía en el 2013, llamado Sangre de Unicornio, que estuvo aquí en el Fancine y que bueno, casi todos mis cortos han estado aquí en este festival, con lo cual para mí es un placer estar aquí por fin. Y este es un cortometraje hecho de una manera muy punk, así, a lápiz y acuarela, todo muy tradicional, hecho entre 2 personas, fue un trabajo como muy bruto, ¿no? Y me quedé con la idea principal, me parecía interesante la idea esta de osos contra unicornios. Fue un cortometraje que funcionó muy bien internacionalmente, en festivales muy grandes y esto, y tenía algo que a la gente le empatizaba, ¿no? Al mismo tiempo yo veía que ese mundo se podía expandir de muchas maneras, ¿no? Entonces en el 2016 decidí expandir un poco las tramas y los personajes de esta historia, ¿no? Indagar más en la relación de los hermanos, indagar más en la guerra, en ciertas cosas de la religión católica, en el ecologismo, en las guerras familiares, en el odio. Bueno,
en temas que son alegorías, que juegas partes desde el punto de vista de una fábula, de un cuento, para contar cosas que ocurren tristemente en la realidad. Bueno, Unicorn Wars ha corrido es más suerte que tuvo también Sangre de Unicornio, porque ha llenado aquí en Málaga, tuvo el estreno aquí en Málaga ayer. Era de las pocas ciudades de España que quedaba ya por estrenar, porque ha tenido un largo recorrido, no solo aquí a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Alberto, ¿contento con el recorrido que está teniendo la película? ¿Te esperabas esta buena acogida? Bueno, sí, estoy contento con cómo va la película. Sí, aquí en España se estrenó en el Festival de Sitges, internacionalmente en el de Annecy. Ahora estamos aquí en Málaga, que de alguna manera no quisimos meterla en cines, queríamos como una exclusividad con el festival, y porque nos parece mucho más interesante que entrar en cines generalistas. Y la película pues va a salir en Francia en cines, va a salir en Japón, en Estados Unidos. Estuve en Los Ángeles hace 2 semanas haciendo un preestreno y empezando a promocionarla, en Bélgica, en Inglaterra, en Singapur. Bueno, es una película que tiene su público. La animación para adultos y el cine fantástico tiene su público, y es un público fiel. Y a lo mejor no es el mayoritario, pero muchas minorías hacen una mayoría. Y ya no solo a nivel creativo, a nivel de financiación, Alberto, ¿ha costado sacarla adelante? Porque no es una película al uso, si ya de por sí lo mainstream cuesta recaudar y cuesta sumar apoyo, ¿en este tipo de películas más todavía? Sí, claro, es complicado conseguir la financiación para hacer animación para adultos, y específicamente esta animación para adultos que hacemos nosotros, ¿no?, que es oscura, es violenta. Es una película sin muchas concesiones con el espectador, ¿no? Y es complicado. Al final fueron esos 6 años buscando la financiación, pero los que nos dedicamos a animación tenemos que coproducir entre regiones y también entre países, ¿no? Esto es una producción gallego-vasca que tiene apoyo de la televisión de gallega, de la televisión vasca, de televisión española. Y luego también coproducción con Francia. La película se hizo entre Coruña, Bilbao, París y Angoulême en pandemia. Fue un reto eso también, ¿no?, trabajar tanto a distancia con equipos tan grandes, y eso. Es complicado la financiación. Yo creo que en España, los que nos dedicamos a la animación tenemos un problema, porque hay un tope para la financiación. Es muy difícil. La financiación privada es complicada, y mientras no haya un interés político por ello, porque la animación al final es un arte, pero es una industria. Y es una industria muy potente, que da muchísimos puestos de trabajo. Es decir, en nuestra película trabajaron 200 personas. Y luego tiene mucho que ver con la tecnología, y tiene mucho que ver también con otras industrias como el videojuego. Muchos animadores trabajan también para el videojuego, que es una industria muy potente, y yo creo que como en Francia debería ser industria nacional. Deberíamos estar reglados, tener un tarifario y tener una industria sólida, porque la animación mueve mucho dinero y es un medio para contar historias como cualquier otro. De eso vamos a hablar ahora, de la animación en España. Ya que estamos en el Festival de Cine Fantástico y de Terror de la UMA, Alberto, ¿qué es hacer animación en España? ¿Una fantasía, ciencia ficción o terror puño y duro? Es una fantasía. Para mí, yo he tenido mucha suerte. Bueno, he trabajado mucho, pero me ha ido siempre bien, he tenido siempre suerte con todo. Pero es muy complicado, pocas producciones españolas se hacen, ¿no? Hay muchos estudios y mucha gente, pero que trabaja para afuera, haciendo service para empresas grandes o para series grandes de fuera, y luego hay pues cortometrajistas, gente que hace lo que puede, francotiradores independientes, y algunas personas pues como nosotros, ¿no?, que intentamos, mis productores, mi productora gallega Chelo Loureiro y mi productor vasco Iván Miñambres, están desarrollando ahora, el año que viene sacan otra película de animación para adultos muy potente, que se llama El sueño de la sultana, de Isabel Herguera, que os recomiendo, y estamos intentando unos cuantos productores y directores pues hacer cosas, cine de animación para público adulto y con un componente artístico, que no hay mucho. Alberto, y hablando de este respaldo, tener un Goya ¿sirve para algo? ¿Es una red de seguridad o cada proyecto hay que levantarlo desde cero?
Bueno, en mi caso, pues he ganado 3 Goyas, 2 a cortometraje y 1 a largometraje. Importa, es una buena carta de presentación, pero tampoco te garantiza nada. Es decir, tener un Goya no te garantiza que vas a financiar tu siguiente proyecto. Muchísima gente se queda por el camino, ¿no? O tener muchos premios, o estrenar donde tú quieras, en San Sebastián, en Cannes, no te garantiza. Hoy en día tenemos una sobresaturación de películas, una sobresaturación de streamings, de cosas para ver y todo, y es complicado hacerse un hueco, ¿sabes? Por ejemplo, podéis ver este año, ¿no? El cine español es el mejor año del cine español en décadas, yo creo, ¿no? A lo mejor de la historia. Tenemos muchísimas películas interesantes, buenas, con reconocimiento internacional, y a esos directores les va a costar hacer la siguiente igualmente. Bueno, ha hablado de su producción en 11 años, si no me equivoco, corrígeme, Alberto, 4 cortometrajes, 2 largos, con este que sumamos de Unicorn Wars. ¿Qué diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre largos y cortos? Porque si algo hemos aprendido de Alberto Vázquez es que dignificar ese cortometraje, ¿no? De darle el valor y que la duración no es el valor añadido de la historia, ¿no? No, claro, a ver, para mí en la animación el medio es el cortometraje, el medio principal es el cortometraje. ¿Por qué? Porque hay un montón de técnicas, historias. La animación es un medio para contar historias y tú puedes contar de 1000 maneras, con 1000 técnicas. En stop motion, puedes hacer animación tradicional, puedes hacer cutout, puedes hacer 3D, y hay muchísimos cortometrajistas que hacen carrera en la animación de cortometraje. Porque no todo tiene sentido para pasar a un largometraje, ¿no? La animación es un medio como muy poético. Para mí es el medio más poético para hablar de la realidad que existe. Y hay muchísimas variantes y estilos y el cortometraje al final son películas pequeñas, pero que son películas también. Yo lo considero, en mi caso sí que estoy pasando un poco del corto al largo, pero es quizás por una característica que tienen mis cortometrajes, que es que son muy narrativos y que hay muchos personajes y son muy corales. Y muchas veces cuando hago el corto me quedo con ganas de decir, podría hacer 10 minutos más, pero no voy a hacer un corto de 25 minutos. Entonces directamente pienso en que puedo expandir esos universos al largometraje. ¿Y por qué entonces están tan denostados los cortometrajes? ¿Por qué no tienen la dignificación que tiene un largo? Pues la verdad que no lo sé. Sí que es cierto que hasta que no haces un largometraje, desde los medios no te consideran un director. Te consideran cortometrajista. Yo creo que viene un poco también por la contaminación de la ficción. Me explico. En ficción, casi todo el mundo que hace cortometrajes lo que quiere es hacer largometrajes. En realidad. En animación no ocurre eso. Es lo que digo, hay muchos cortometrajistas, muchos artistas que tienen su carrera en el cortometraje. Tienen 10 cortometrajes, 12, y viven de eso, de hacer cortometrajes. Pero en ficción sí que veo que hay una intención de querer hacer largometrajes. Pues la verdad que no lo sé, porque para mí son películas igualmente, películas cortas y a veces hasta mucho mejor. ¿Para qué verse tostones de 120 minutos si te lo pueden contar en 15, ¿no? Y puedes ver más. Bueno, otro de los que va a convertir, otro de las semillas de corto que se va a convertir en un largo son Decorado, que nos contó ayer que lo va a convertir también en un largo. ¿Nos puede hablar un poquito más de ese proyecto? ¿En qué fase está? Sí, bueno, ahora la idea es convertir mi cortometraje Decorado, que fue un corto así bastante exitoso, en largometraje, ¿no? Todavía está en una fase muy inicial. Lo que pasa es que salieron alguna noticia y ya, pues ya puedo hablar de él, ¿no? Ahora mismo estamos en fase de desarrollo, escribiendo el guión, haciendo los primeros bocetos y además estamos en periodo de empezar a buscar ya financiación poco a poco y eso, ¿no? Es una película que va a cambiar un poco el tono de lo que suelo hacer, va a ser mayormente una comedia negra, comedia existencialista, comedia oscura, pero mayormente va a ser una comedia. Y me apetece mucho por eso, por cambiar el tono, por salirme de ciertas cosas que llevo haciendo mucho tiempo y creo que puede ser un paso adelante de otra manera. El mundo es un lugar maravilloso, pero tiene un reparto deplorable. Decía en Decorado Alberto una frase que en Fanzine nos marcó muchísimo, que presidió durante mucho tiempo la oficina del festival. ¿Es ahí donde encuentra inspiración, y hablando de Decorado, inspiración para esta historia oscura y esta historia que nos cuenta con ese tono tan peculiar? Bueno, no sé, yo es lo que comentaba, ¿no? Me gusta, trabajo desde la fantasía,
pero para hablar de temáticas contemporáneas y actuales, ¿no? Es decir, no la fantasía por la fantasía, ni la ciencia ficción por la ciencia ficción. Al final tienes que pasar las historias por tu propio filtro, ¿no? Pues en Psiconautas un poco estaba basado en la entrada de la heroína en los años 80 y la desindustrialización en Galicia o en el norte de España, ¿no? Tenía ese punto de partida. En otros cortometrajes como Homeless Home, mi último cortometraje, pues aunque está protagonizado por orcos, ogros y una bruja, al final lo que se habla es del retorno a casa, de la gente que tiene que retornar por una crisis económica, porque tiene que cuidar a sus padres. Bueno, Decorado es una especie de fábula existencialista sobre el sinsentido del mundo, ¿no? Y de cuál es nuestro lugar en la vida. Pues al final es eso, intentar hacer paralelismos con la realidad, porque de esa manera, bueno, yo creo que también puedes reflexionar y puedes hablar desde la metáfora y la alegoría, que es una manera muy interesante de hablar. Y si algo nos enseñó los cortos o los trabajos de Alberto Vázquez, a no encariñarnos, mucho antes que Juego de Tronos, a no encariñarnos con ninguno de los personajes, porque son todos, o tienen mal final o son bastante jocutescos, como lo podemos decir así, ¿no? Alberto, ¿por qué darle esa imagen tan colorida, esa imagen tan cute luego a seres que son verdaderamente deleznables? Sí, bueno, es básicamente por utilizar un contraste, ¿no? Contraste fondo y forma, ¿no? Pues además de eso a mí me interesa estos animalitos antropomorfos que recuerdan un poco a los inicios de la animación, o a los inicios del cómic, o a las fábulas clásicas, ¿no? Estos animales que no tienen un tiempo ni un lugar definido, sino que pertenecen como a todas las culturas y son universales. Entonces es bastante interesante porque estos animales los reconocen en Japón, en Estados Unidos y en Francia. Y si tú ves estas películas, no sabes muy bien de dónde son. Y trabajas un poco con la imaginería popular, con los cuentos y con el imaginario colectivo, por así decirlo. Y eso, pues me parece que es muy chulo, ¿no? Además de crear unos contrastes tonales y emocionales que descolocan a veces al espectador y me parece algo interesante. Pues vamos a terminar así, Alberto. ¿Cómo definiríamos por eso? Porque si hay algo que caracteriza tus películas es esa estética tan peculiar, tan personalísima. Podemos distinguir rápidamente cuáles son tus proyectos. ¿Cómo definiríamos el estilo de Alberto Vázquez? ¿Qué diríamos de eso? No lo sé, yo lo definiría como fantasías oscuras, como cuentos un poco más retorcidos o como antifábulas, ¿no? Fábulas que tienen una antimoraleja a veces y que buscan incomodar, pero a veces hacer reír, pero a veces hacer llorar, ¿no? Bueno, ya por último, vamos a terminar ya. Alberto, está aquí en Fancine, es la primera vez que visita este festival. ¿Cómo está haciendo la experiencia? ¿Está disfrutando? La verdad es que estoy disfrutando muchísimo del festival. Para mí es el mejor festival de Málaga y tenía muchísimas ganas de venir. No sabía que era tan grande el festival, que tenía tantas películas a competición, 82 creo, es la 32 edición, mis respetos, ya es un festival antiguo, por así decirlo, y antiguo pero contemporáneo, porque la programación pues, tiene lo mejor de cine fantástico nacional e internacional, y súper contento de estar aquí, espero volver. Pues te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Por fin sois soldados. ¡Hermanito! Los actos tienen consecuencias. Sargento, le requerimos a usted y a su compañía para la misión Pájaro Perdido.